Buenas tardes, hermanos queridos, amados. Como decía el pastor, qué lindo ver el grupo que hay acá en la iglesia. Y me imagino que todavía están faltando algunos que todavía no conozco. Me imagino que seguramente los conoceré el domingo. Ojalá que puedan llegar todos. Bueno, amados, les invito a ir en sus Biblias al Salmo 127. Salmo 127. Hoy voy a estar finalizando con este salmo y los próximos mensajes van a ser distintos, así que de otros lugares. Hemos estado viendo, en primer lugar, vimos que en nuestro primer mensaje, que sin Dios no hay esperanza en el hogar. Si Dios no está, no hay esperanza en la familia. Y vimos que no debemos construir un hogar ilusorio. En segundo lugar, vimos que no debemos construir un hogar ilusorio porque la bendición depende de Dios en el hogar. Y en tercer lugar, vimos que no debemos emplear esfuerzos en vanos dentro de ese primer mensaje, que sin Dios no se puede llevar, no hay esperanza en un hogar. En nuestro segundo mensaje vimos que sin Dios el trabajo no construye el hogar. Así que vimos que no debemos emplear todo nuestro tiempo en lo que no edifica el hogar. El segundo punto era que vamos a experimentar una profunda sensación de frustración si nosotros empleamos todo nuestro trabajo en eso que no edifica. Y en tercer lugar veíamos que el Señor a sus amados les da el descanso, les hace estar en paz. Hoy vamos a ver el hogar que tú puedes tener si le das lugar a Dios. Si le das el lugar a Dios, vas a poder tener un buen hogar. Veamos en el Salmo 127, versículo 3, hasta finalizar. Dice así: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amado Señor, te pedimos que tú bendigas este mensaje, que tú hables a los corazones de tu pueblo. Señor, ayúdanos a ver el hogar que podemos tener si tú estás entre nosotros. Ayúdanos a ver la bendición que son los hijos, la bendición que es la esposa, la bendición que es el marido, la bendición que es el hogar, Señor. Por favor, y ayúdanos a tener un hogar conforme lo que tú quieres, Señor. Un hogar en paz, un hogar conforme a tu diseño. Te amamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. El salmista comprendía que el hogar no se construye solamente con piedras y con madera. El hogar se construye con la presencia de Dios en medio de ella. Y según este pasaje, desde el versículo 3 al versículo 5, los hijos son una bendición para el hogar, son una fortaleza para el hogar y son honra para la familia. Miren lo que Dios dice respecto de los niños. Son bendición, son fortaleza y son honra. Una familia unida en el Señor fortalece a cada uno de sus miembros. Cuando tenemos una familia construida en el Señor, no tenemos por qué temer a lo que haya de venir en el futuro, porque no estamos solos. Tenemos una familia fuerte, una familia construida, una familia bendecida en el Señor. No hay por qué temer. Tú no estás solo, tienes una herencia. Normalmente son los hijos los que reciben herencia de los padres,
Pero según este pasaje, nos dicen las Escrituras que los hijos son herencia de los padres. Dios no nos da a los hijos para ponernos una carga sobre nosotros. Dios no nos da a los hijos para que nosotros vivamos en un tormento, para que nosotros vivamos en una aflicción. Dios no nos da a los hijos para que sean un pesar en nuestra vida, sino que ellos son una bendición para nuestras vidas. Dios los da como bendición, como alegría. Ellos son una recompensa escuchen bien, son una recompensa para aquellos quienes aman a Dios. Si tú amas a Dios, si tú vives con Dios, si tú le das lugar a Dios en tu vida, vas a encontrar que los hijos no son para tu perdición, no son para que sean una carga para tu vida, sino que Dios quiere bendecirte con ellos. Debemos dejar de ver el hogar como una carga difícil de llevar. Debemos dejar de ver incorrectamente el hogar pensando que ellos nos roban el tiempo. A veces pensamos así de los hijos. Me roban todo el tiempo, nos roban todos nuestros deseos, nos roban toda nuestra vida, nos roban todo y todo tiene que ser para ellos y al final yo dejo de vivir solamente para ellos. Porque el hogar, el matrimonio, la familia, los hijos son una bendición de Dios para ti. Desde el Génesis, en el Génesis capítulo 1, capítulo 2 no lo vamos a buscar, se los voy a mencionar rápidamente. Dios dijo que Él formó al hombre a su imagen, varón y hembra los creó y les dijo que tuviesen descendencia, que procreasen, que se multiplicasen sobre la tierra. Así que podemos ver ya desde el principio que la familia es el diseño divino. La familia es algo que estaba en el corazón de Dios y es algo que Dios quiere para bendición en la tierra. Pero no solamente eso. En Proverbios 18:22, no hace falta que lo busquen, el Señor dice, el que haya esposa, haya maldición. No, el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Pero escuchamos constantemente a hombres decir que la mujer que Dios me dio, y siempre es un problema, y siempre la mujer es una maldición, y siempre la mujer es un problema, o la mujer habla del hombre como un problema y una carga, pero el Señor dice, haya la benevolencia del Señor. Proverbios 19:14 dice, la casa y las riquezas son herencia de los padres. Son cosas que recibimos de nuestros padres terrenales, mas de Jehová la mujer prudente es una herencia del Señor, es una bendición que Dios nos otorga. Y aquí en el Salmo 127, del 3 al 5, dice, he aquí, herencia de Jehová. Escuchen estas palabras. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Entonces, si la familia fue construida por Dios, si la familia es el corazón de Dios, si la familia es bendición de Dios, ¿por qué en ocasiones pensamos que es una maldición? Y no queremos volver a casa. Y nos quejamos de la esposa, nos quejamos del marido, despotricamos de los hijos. Y siempre el hogar es un tormento para nosotros. Nos han quitado todo. Es un problema. David en este salmo anima a su hijo Salomón, escribiéndole a recordar que además de gobernar el reino, además de construir y edificar el templo de Jehová, su misión consiste también en formar a la próxima generación.
David le estaba diciendo, no solamente debes hacer esto y debes hacerlo con la presencia de Dios en el medio, sino que tú tienes que edificar y tú tienes que formar a tu propia generación, a tu descendencia. Tanto como para gobernar, como para construir, como para formar a los hijos, se necesita que Dios lo edifique. Se necesita que Dios esté allí en el centro y que bendiga todo el trabajo de nuestras manos para que el hogar no sea algo triste, el hogar no sea algo pesado, sino que sea considerado la bendición de Dios como lo es. Es una bendición de Dios, pero ¿por qué nosotros no lo vemos como una bendición? ¿Por qué nosotros no lo vemos como un gozo y como una alegría, sino que lo vemos como un pesar? Es que hemos dejado a Dios afuera. Es que no estamos viendo el hogar como el Señor lo ve. El Señor dice que es bendición para tu vida. Lamentablemente, los acontecimientos en la vida de Salomón demuestran que él quedó bien corto. Aunque su padre le escribía de la importancia, de la bendición que eran sus hijos, aparentemente la vida de Salomón demuestra que él no llegó a la medida a la hora de construir su hogar. Y no se menciona a ninguno de sus hijos en las Escrituras, solamente se menciona a uno de ellos. Y es a Roboam. Pero lo que conocemos de Roboam en las Escrituras es que lamentablemente su padre no fue un buen ejemplo y no bendijo y no aportó a la vida de su hijo para que él sea un buen hijo. Quizás la mucha demanda que le exigía gobernar el reino, tenía un cargo, tenía una posición, tenía mucho trabajo Salomón. Quizás la mucha demanda que le llevó quizás construir el templo del Señor, o quizás lo mucho que le gustaba dedicar tiempo para sí mismo, satisfacer sus propios deseos y sus propias necesidades, porque nos dicen las Escrituras que Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Vaya que le gustaba disfrutar de la vida. Y tomaba tiempo para sí mismo. Así que habrá tenido cientos de hijos Salomón. Quizás estas cosas no le dejaron mucho tiempo o no consideró importante el invertir tiempo con sus hijos. Y eso afectó la vida en su hogar. Ahora, ¿qué cosas están opacando la importancia de invertir tiempo en tu familia? ¿Qué son aquellas cosas que te están quitando el tiempo? Sea trabajo, sea tus propias necesidades. ¿Qué es aquello que te quita el tiempo con tu familia? La frase herencia de Jehová son los hijos nos recuerda que el mayor legado de la vida son los hijos sabios y bien formados que uno deja detrás de sí. No son el trabajo, el dinero y los placeres temporales de la vida. Lo bueno que nosotros podemos dejar, la verdadera bendición que nosotros podemos dejar, son hijos temerosos de Dios, bien formados, que quedan detrás nuestro. Eso es lo mejor que tú puedes dejar. La vida se trata de vivir en sintonía con Dios, hermanos, de vivir de acuerdo a su voluntad y de discernir cuál es el propósito de Dios para tu vida. La vida no se trata de que tú la disfrutes al máximo. La vida no se trata de que tú gustes todo lo que hay en el mundo. La vida no se trata de que tú seas el hombre o la mujer más feliz del mundo o que tú tengas todas las cosas de este mundo. ¡No! Eso es lo que el mundo aspira. Pero la verdadera vida se trata en entender cuál es el propósito de Dios para ti, cumplir con la voluntad de Dios en tu vida. Y eso implica que tú influyas. Lo que Dios quiere es que tú influyas.
como hijo de Dios en otras vidas a través del Evangelio. Eso es lo que Dios quiere, que tú aproveches tu estadía sobre esta tierra para influir en otros en el testimonio de Cristo, que tú afectes la vida de otros para bien a través de Cristo y su palabra. ¿Y quién más cercano a ti que tu familia? ¿Quién más cercano a ti que tu esposa o tu marido o tus hijos? La gente que te rodea influye en sus vidas. Bendice tu hogar por medio de ti. ¿Ves tu matrimonio como una bendición? ¿Ves a tus hijos como una bendición? ¿Ves a tu esposa o a tu marido como una bendición? ¿Qué estás haciendo para bendecirlos aún más? ¿Qué es lo que estás dando para bendecir? Este es el diseño divino. Familias construidas en el camino de Dios. Y lo que vamos a ver en esta tarde-noche es el hogar que tú puedes tener si le das lugar a Dios en tu vida. Yo sé que aquí hay algunos que no están casados, algunos que todavía son demasiado jóvenes, algunos que no tienen hijos, pero no interesa. Algún día tendrás hijos si Dios quiere. Algún día te casarás si Dios quiere. Y tú necesitas aprender cuál es el diseño divino y que todo esto es bendición de Dios para tu vida. Así que en primer lugar, los hijos son herencia de Jehová. Versículo 3 nos dice de esta manera: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. El hebreo de esta palabra, herencia, parece implicar que los hijos son una herencia que pertenece al Señor y nos es confiada, es una herencia que le pertenece a Él y nos es confiada por el Señor a nosotros, a cada uno de nosotros. Y la palabra herencia es nahará, y en el hebreo describe a veces la tierra que los hijos de Israel reciben en heredad. Y puede interpretarse de dos maneras. La tierra que le pertenece a él es mi tierra, a mí me pertenece, es mi posesión, pero también puede interpretarse como una herencia que el Señor da. Es un regalo que Dios da. Por eso cuando podemos interpretar la herencia, es una herencia de Dios. Es algo que le pertenece a Él. Entonces cuando leemos este pasaje aquí, herencia de Jehová son los niños, eso podría estar significando que los hijos le pertenecen a Él y Él nos lo está confiando a nosotros. ¡Qué tremendo! Le pertenecen a Él y Él lo está poniendo en nuestras manos. Y a este concepto le acompaña la idea de que los hijos que nacen son propiedad del Señor. No son nuestros. Mis hijos, mi hija, mi hijo. Los hijos, esta creación son de Él, le pertenecen a Él. Él me los confió para que yo los críe en su camino. En Ezequiel 16:20, no lo buscamos, dice: tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí. Dios está diciendo: tú diste a luz, pero son para mí. Son míos, a mí me pertenecen. En otras palabras, el padre y la madre reciben una criatura en préstamo para formarla según Dios y lanzarla al mundo para que glorifiquen el nombre de Dios. El padre de Sansón dijo, cuando se le apareció el ángel de Jehová y le dijo que tendrían un hijo, a Sansón, entonces ellos le preguntaron, ¿cuándo tus palabras se cumplan? ¿Cómo debe ser
la vida del niño. ¿Y qué debemos hacer con él? Miren lo que el padre del niño le preguntaba al ángel de Jehová. ¿Cómo debe ser la vida del niño? ¿Y cómo debemos criarlo? ¿Cómo debe ser esto? Este hombre, el padre de Sansón, entendía que el niño que él tendría le pertenecía al Señor. Y por eso él no podía criarlo como a él se le cantaba, como él quisiera, como a él le viniera a la mente. ¡No! ¿Cómo debo criarlo? ¿Cómo debe vivir este niño? Porque él entendía que no le pertenecía. Dios se lo estaba dando a su cuidado. Ver a tu hijo como la posesión de Dios, o mejor dicho, como el tesoro de Dios. Si tú puedes ver así a ese pequeñito o a esa pequeñita o a esos niños o adolescentes o jóvenes que ya están más grandes en tu vida, si tú los puedes ver como tesoros de Dios, significa que hemos de consultarle al Señor para ver qué quiere que hagamos con ellos. No son ellos meramente un juguete para nuestra satisfacción. Hoy en día el mundo dice, ay, tengo ganas, ahora tengo ganas de tener hijos. Y quieren tener hijos porque quieren recrearse, no sé, quieren, ay, es tan lindo y tener un bebé, pero después cuando lo tienen no le dedican tiempo. Porque los consideran a los niños como si fuesen un juguete, un entretenimiento para ellos. Y cuando crecen, como una fuente gratuita para su cuidado. Y si no, ¿quién me va a cuidar? Me voy a quedar solo. ¿Quién me va a cuidar? No. Padres, los niños tienen su propia dignidad. Los niños tienen su propia identidad. Y nosotros tenemos la solemne tarea de moldear su carácter durante el tiempo que nos son dados para nuestro cuidado. Tenemos una tremenda labor. Son una bendición de Dios y nosotros tenemos la tarea de formarlos a ellos. Nosotros somos los responsables de enseñarles el camino de la salvación y que ellos adoren a Dios. Escucha bien, amigo y hermano, no es la responsabilidad de los maestros de la escuelita dominical, no es la responsabilidad del pastor, no es la responsabilidad de los maestros en la escuela, no es la responsabilidad de tus vecinos, no es la responsabilidad de tus padres, es tu responsabilidad transmitirles el evangelio de la gracia. Transmitirle el gran amor de Dios por ellos, que Dios los ama, que Dios vino también a salvarles a ellos, a rescatarlos de la muerte. Es tu responsabilidad leerles las escrituras, enseñarles los himnos, cantarles coritos, mostrarles el camino para que cuando ellos crezcan, entonces sean adoradores de Dios. Dios te los puso en tus manos para que tú cumplas con esa tarea. La madre de Moisés pudo imprimir el amor a Dios y a su pueblo en el corazón de su hijo Moisés. Y cuando Moisés creció, él abrazó a su Dios, a Jehová, el Dios de los ejércitos, lo abrazó como su Dios y aún a su pueblo como su pueblo. Porque la madre, el tiempo que tuvo para influir en su vida, ella aprovechó y le enseñó el camino de la verdad para que cuando creciera, él tomara la decisión de seguir a Dios y viviera para Él. Eunice, en el Nuevo Testamento, la madre de Timoteo, también realizó una buena tarea. Dice que ella transmitió su fe a su hijo Timoteo. Y eso era notorio delante de todas las iglesias por su buen comportamiento y su amor a Dios. Hermano, invierte tiempo en la herencia del Señor. Pasa tiempo con ellos. Enséñales. Discipúlales. Si tú tienes la oportunidad, discipúlalo. El otro día le dije a mi hijo, él ya conoció al Señor.
conoció a Cristo, tenemos la certeza nosotros ahora de que nuestro hijo, el varoncito, ya lo conoce al Señor. Y le dije, hijo, ¿querés que te discipule? Sí, papi, quiero. Contento. ¿Y qué mejor que yo pueda discipularle y mostrarle a mi hijo lo que el Señor dice y quiere? Esa es nuestra labor, esa es nuestra tarea. Cuida el corazón de ellos del mundo, de lo que oyen, de lo que ven, de lo que les enseñan, con quién se junta. Es importante que tú prestes atención. ¿Quiénes son las relaciones con las que está tu hijo o tu hija? ¿Quiénes influencian en su vida? Porque si no lo haces tú, otros tomarán el tiempo para influenciar en la vida de tu hijo o de tu hija. Otros tomarán el tiempo para llevarlos a donde quieren y un día lo lamentarás. Y cuando sean grandes y tú ya no puedas influir, porque llega una etapa en la vida en la que nosotros ya no tenemos mucha influencia sobre ellos. Y cuando llegue ese tiempo y tú digas, pero ¿por qué mi hijo ya no me escucha o mi hija? ¿O por qué no ve mi ejemplo? Es que ya pasó el tiempo en el que tú pudiste ser una influencia significativa para ellos y ahora otros influenciaron. Y ahora siguen el ejemplo de otras personas. Aprovéchalo ahora. Si tú ya criaste a tus hijos, muéstrale el ejemplo a tus nietos si tienes nietos. Si no tienes hijos, trata de influenciar en tus sobrinos, en tus hermanitos. Procura influenciar para bien en ellos. Pero recordemos que la palabra herencia también puede entenderse en el otro sentido, no solamente de que son herencia de Dios, que le pertenecen a Él, sino como un tesoro que también recibimos de Dios para nosotros, como un regalo que Él nos da. La palabra hebrea para cosa de estima, miren allí otra vez el versículo 3. El versículo 3 dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, y ahora dice, cosa de estima el fruto del vientre. La palabra para cosa de estima es sacar en el hebreo y significa salario, recompensa, galardón, una paga. Entre todos los bienes que podemos recibir del cielo, de lo alto, el don más significativo, luego de la obra de Cristo en aquella cruz para la salvación de nuestra alma, el don más significativo luego de esa obra preciosa son los hijos. Esa es la herencia, el regalo que Dios nos da a nosotros. Y como cualquier herencia que nos es dada a nosotros, tiene que ser administrada, tiene que ser cuidada. Si tú recibes una herencia, no la vas a derrochar, no la vas a tener en poco. Si tú recibes una herencia, vas a administrarla, vas a cuidarla, vas a invertir en ella, vas a tratar de multiplicarla y vas a tratar de sacarle el mejor provecho a esa herencia. Lo mismo se requiere con esta herencia que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Así se requiere que asumamos una filosofía de educación para ellos. Ahora vivimos en tiempos que aún ni siquiera los cristianos quieren tener hijos. Ni siquiera los cristianos quieren tener hijos, pero no nos olvidemos que ese fue una orden desde el principio, que procreemos. Pero hoy en día ni siquiera los cristianos quieren tener hijos. ¿Por qué? Porque prefieren invertir el tiempo para uno mismo, quieren invertir en tiempo en su carrera. Lo que pasa es que si tengo hijos ya no voy a poder estudiar, ya no voy a poder trabajar, ya no voy a poder visionar el tener una casa como quiero, el auto, los viajes o las comodidades, o simplemente invertir tiempo en mí. Quiero disfrutar la vida y no puedo por causa de tener niños. Pero si los hijos son el mayor tesoro que llega por parte de Dios, entonces esa visión es completamente errónea. Otros dicen que no quieren tener hijos
para no traer niños a un valle de lágrimas. Muchos dicen, el mundo está tan mal, está tan pervertido, hay tanta maldad en este mundo, ¿para qué vamos a traer niños? ¿Para que sufran en este mundo? ¿Para sufrir? ¿Para que padezcan? ¿Para eso vamos a traer niños? Escúchame bien, amigo, si el mundo está tan mal como nosotros decimos, lo que necesita el mundo es precisamente los hijos que son formados en la fe y lanzados para bendición al mundo, porque Dios nos dice que los hijos son como flechas en las manos del guerrero. El mundo necesita a hombres y mujeres que preparen adecuadamente a los niños en la fe, que le transmitan la fe, que aprendan a adorar a Dios y que ellos estén en este mundo para influir en el mundo, no quitarlos del mundo, no decir no traigo niños porque el mundo está malo, no, tráelos al mundo, enséñales a vivir conforme la voluntad de Dios para que ellos muestren la gloria de Dios en este mundo. Otros sacrifican a los hijos que han nacido sobre el altar del consumismo, dejándolos al cuidado de los terceros, dejándolos al cuidado de otros, que otros los críen, que otros les enseñen las cosas para que los padres puedan dedicarse a ganar tiempo, a ganar dinero, a ganar las cosas para sí mismos. Otros se esfuerzan para que sus hijos sean felices y les compran todo. El hijo pide algo, oh sí, hijito mío, y piden otra cosa y sí, y quieren lo otro y se lo compran, y piden otra cosa y se lo compran, y generan un montón de caprichosos, egoístas y egocéntricos en el mundo, que son unos malcriados que han recibido todo y no saben que se les niegue algo. Pero no se nos han dado los hijos para que nosotros los malcriemos, sino para que nosotros tratemos con su carácter, sea formado conforme la voluntad de Dios. Hay otros que abusan de sus hijos físicamente, en exceso, otros que abusan de sus hijos verbalmente, tratándolos con desprecio, insultándolos, humillándolos, teniéndolos en poco porque son niños. Pero las Escrituras nos dicen, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, tener en alto, tener en valor el fruto del vientre. Cuida de ellos porque no son tuyos. Le pertenecen al Señor y porque a su vez son una bendición de Dios para nosotros. Él da los hijos no como un castigo, ni tampoco como una carga sobre nuestros hombros, sino como un favor. Ellos son señal de bondad si los hombres saben recibirlos y educarlos. Así que en primer lugar, los hijos son herencia de Dios. Le pertenecen al Señor, pero también son un tesoro dados a nosotros. En segundo lugar, los hijos son flechas en manos del guerrero. Son flechas. Miren lo que dice el versículo 4. Dice, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Los niños en este pasaje son comparados con una flecha, pero todos sabemos que los palos no son flechas por naturaleza. Una flecha es un palo. Y la flecha no nace siendo flecha. Es un palo. Es una madera rústica, llena de nudos. Una madera que quizás hasta está torcida. No sirve para nada, a no ser que las agarre una persona que sabe
entonces la lije, la lime, la enderece y la prepare como una flecha. La haga una flecha. Así también los niños son por naturaleza necios, están torcidos, son rebeldes, pero mediante la educación que nosotros como padres les impartimos, podemos hacerlos dóciles a la bondad y a la benevolencia, al beneplácito de nuestro Dios. Pero es nuestra responsabilidad formarlos y transformarlos en flechas. En otras palabras, nuestros hijos son lo que nosotros hacemos de ellos. Dado que las flechas van a ir hacia donde nosotros las apuntamos. Una flecha nunca se va a dirigir al blanco si no es lanzada al blanco. Una flecha no va a ir por sí sola a menos que sea lanzada por alguien. Pero con demasiada frecuencia, los niños se convierten en flechas que son lanzadas al corazón de los propios padres. Lamentablemente, los niños y los hijos cuando crecen terminan siendo un pesar para los padres, cuyas canas son una tristeza aún hasta la muerte. Hijos que aborrecen a sus padres, hijos que los odian, padres que están peleados con sus hijos, hijos peleados con los padres y le hacen la vida imposible porque no fueron bien preparados y terminaron siendo una flecha clavada al corazón de los propios padres. Terminan siendo un dolor, termina siendo una frustración. Por lo tanto, los hijos deben ser moldeados, los hijos deben ser formados con cuidado y eso comienza en el hogar, eso comienza con tu vida, deben ser guiados con habilidad, deben ser guiados con firmeza, no siendo blandos. Hay que cuidarlos o no volarán rectamente, hay que direccionarlos. Y tienes que recordar que la flecha solamente la vas a lanzar una sola vez. Tú no vas a poder lanzarla nuevamente. Una vez que la lanzaste, perdiste. Pero hay muchos que quieren agarrarlo y ahora cuando ya tienen 18, ¡minga! No te van a escuchar. No hay forma de que los cambies porque ya los creaste torcidos y ya los lanzaste a un objetivo equivocado. Lo vas a lanzar una sola vez y tienen el potencial para mucho bien como tienen el potencial para mucho mal. Pero todo está en cómo nosotros los estamos preparando. Amados, cierto es que el mundo está caído, cierto es que hay pecado, abunda la maldad en este mundo. Pero no hay que meternos en una cueva y alejarnos de todo, sino disponer de ellos como un arma. Prepararlos como Dios dice. Ellos son como saetas en manos del valiente. Ahora el tema está en si verdaderamente tú eres un valiente de Dios. Si tú verdaderamente te has puesto en las manos de Dios, porque son una saeta. Son una flecha, así son los hijos, son un arma poderosa en las manos del valiente. Así pueden ser tus hijos en tus manos, si tú los preparas durante un tiempo y luego son lanzados al mundo. El tiro con un arco supone influir a larga distancia. Así son los hijos. Los padres que lanzan a sus hijos en el momento oportuno de la vida y llegan mucho más lejos de lo que nosotros los padres podríamos llegar. Así es como debe ser. Yo tengo que aspirar a que mi hijo sea aún mejor que yo. Que mi hijo haga aún mucho más que yo. Que mi hijo glorifique al Señor y que mi hijo vaya a donde yo no puedo llegar.
Eso es lo que debemos hacer. Y dar al blanco con nuestros hijos, llevarlo al lugar adecuado, significa que ellos puedan llegar a discernir y a entender cuál es el llamado de Dios para sus vidas a fin de tocar otras vidas para bien. Cuando nosotros hemos criado bien a nuestros hijos y los hemos lanzado y dieron en el blanco, es porque ellos llegaron al conocimiento de Dios. Ellos llegaron al lugar donde Dios quiere. Ellos entendieron, ellos están viviendo para Dios, ellos están glorificando a Dios con sus vidas. Eso es dar en el blanco. No que tu hijo sea un exitoso. No que tu hijo sea rico. No que tu hijo no le ha faltado nada. No tiene sentido. Si su alma está perdida y si tu hijo está alejado de Dios y si tu hijo aborrece a Dios y está en los malos caminos de este mundo. Apuntar al blanco y que aproveche su vida para lo cual fue puesto en este mundo. Esto significa que durante la infancia los vamos a estar preparando para volar del nido algún día, para que ellos sean independientes y caminen según la voluntad y el deseo de Dios para su vida. Ya no dependan de nosotros, sino que caminen confiadamente bajo los caminos del Señor. Y teniendo esta perspectiva en mente, nosotros entonces les enseñamos a los chicos. No importa si tú llegaste de grande y quizás tengan 12 o 15 años tus hijos o más grandes. Comienza ahora, no importa. Empieza a influir desde el momento en que tú puedes. Entonces empezamos a enseñarles sobre la verdad de Dios, sobre la salvación para sus almas. Comenzamos a enseñarles lo que es vivir para Dios, el servir a Dios, el adorar a Dios, el glorificar a Dios. Comenzamos a enseñarles el amor y el respeto hacia otros. Comenzamos a enseñarles la importancia del dinero y de administrarlo adecuadamente. Empezamos a enseñarles sobre los modales correctos que deben tener. Empezamos a influir de manera adecuada en ellos para que lleguen a ser independientes de nosotros y obedientes al Señor. Pero para que sean flechas bien direccionadas, se requiere de nosotros los padres, se requiere de nosotros. Si queremos que sean flechas que dan al blanco, se requiere de ti y de mí que estemos comprometidos en darles un ejemplo coherente, sensato y espiritual. Tú no puedes pretender que tu hijo sea una flecha efectiva, que tu hijo vuele alto y vuele al blanco, cuando tú no eres un ejemplo para él. Si tú no eres un ejemplo coherente, espiritual, ¿qué puedes esperar? Hermano mío, tú necesitas comenzar a ocuparte de tu propia vida para empezar a darle un ejemplo adecuado para él. Tú necesitas mostrarle quién es el más importante en tu vida. Es Dios. Tú debes mostrarle que lo pones a Dios en primer lugar, que amas a Dios, que sigues a Dios. Comenzar a mostrarle un ejemplo para que ellos puedan seguirlo. Se requiere un compromiso de crear un entorno edificante en el hogar y sobre todo en la relación entre el marido y la esposa. Se requiere que cuando estamos en casa, nuestros hijos puedan ver cómo el hombre se dirige a su esposa y cómo la esposa se dirige hacia el marido. Ahora, si ellos ven en el hogar que nosotros nos llevamos a las patadas, nos vivimos insultando, nos vivimos maltratando, no esperes ni pretenda que tus hijos vivan de una manera distinta. Ellos van a replicar lo mismo que tú haces en el hogar. Se requiere el compromiso de enseñarles a tus hijos, tanto en capacidades básicas para lidiar con el mundo externo. Tú necesitas enseñarle cómo lidiar. Hijo, van a haber personas que te van a querer humillar.
Van a haber personas que van a hacer cosas que van en contra de Dios. Hijos, van a haber personas que hacen cosas que no son buenas. Pero hijo, escúchame. Tú no lo sigas. Tú no vayas en camino con ellos. Porque eso afectará tu vida para mal, eso te dañará. Tú tienes que prepararlos para lo que ha de venir en su vida, para que ellos sepan cómo desenvolverse en el mundo. Se requiere de nosotros compromiso para darles un empuje para que anden solos en sus caminos. Se requiere que nosotros los padres los acompañemos. Muchos padres llegan a una etapa en la que simplemente lo sueltan ahí. Tiene que independizarse, tiene que volar, tiene que hacer las cosas, tiene que salir del niño, que sea un hombre, que sea una mujer, que haga las cosas. Y lo soltamos las manos y lo dejamos a la deriva. No debe ser así. Pablo decía, no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Los padres debemos ocuparnos de proveerles todo lo necesario para que cuando ellos salgan y empiecen a llevar su propia vida, ellos tengan lo que necesitan. Ahí estamos los padres, empujándolos. Cuando el salmista exclama, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, se refiere, cuando habla de la aljaba, habla de ese elemento de cuero que se ponían tras la espalda y llenaban de flechas. Y de allí sacaban y tiraban, y sacaban y tiraban, y sacaban. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de flechas. Habla de flechas, no de piedras, no de cualquier cosa, no de palitos, no de escarbadientes. La bendición no está en tener hijos. Tengamos muchos hijos como los conejitos. Y tenemos hijos, y tenemos hijos, y tenemos hijos. No, la bendición no está en tener muchos hijos, sino en formarlos. Ahí está la bendición, en tener muchos hijos, pero formando el carácter de ellos para que al ser enviados al mundo, ellos sean una flecha poderosa de impacto que glorifiquen el nombre de Dios. Eso es lo que está diciendo. No se trata de engendrar muchos niños para luego dejarlos a la suerte. Eso no tiene ninguna gracia. Así que responsabilicémonos, padres, hombres, mujeres. Hagámonos cargos de nuestros hijos. Tomemos el compromiso, tomemos la posta, asumamos responsabilidades como padres. Necesito invertir tiempo en mi hijo. Es que llego cansado de trabajar, quizás tenga que trabajar un poco menos. Quizás tenga que dejar alguna otra actividad. Quizás tenga que dejar de estar afanado por conseguir cosas y bienes materiales para dejar de correr tras el dinero para tener más tiempo con mi hijo e influir en su vida. Cada matrimonio tiene que decidir delante del Señor cuántos hijos puede formar adecuadamente. Y para andar sabiamente en los caminos de la vida, necesitamos pensar en eso. Con mi esposa muchas veces, al principio hablábamos de tener 4 hijos. Ahora tenemos solamente 2. Y estamos considerando, si el Señor nos permite, 1 más. Creemos que 1 más todavía podríamos prepararlo para el Señor. Pero no se trata de tener hijos a lo loco, por simplemente tener hijos porque es lindo tener hijos, para que después sean una frustración y una flecha en nuestro corazón. No, piensa cuántos puedes tener para criarlos y encaminarlos en la verdad de Dios. Los hijos educados en el Señor se convierten en un gran consuelo cuando llegan a la madurez. Un guerrero se alegra de que la flecha llegue al lugar donde él no puede llegar. Y de igual manera, un padre se goza de un hijo eficaz, de un hijo que lo honra, de un hijo que vive adecuadamente. Pero de lo contrario, difícilmente lo serán al crecer.
no sea que resulten descarriados e inútiles en esta vida adulta. Así que necesitamos prestar atención a eso. Son flechas. Dios dice, son una herencia, son una bendición. También son flechas, son un arma poderosa de bendición, de gozo y de alegría. Como el valiente se goza en su arma, así los padres se gozan en sus hijos. Que el Señor nos conceda hijos leales, hijos obedientes y afectuosos, y encontraremos en ellos a nuestros mejores aliados. Hijos que nos acompañan, hijos que nos aman, hijos que nos respetan, hijos que cuando llega el momento de la adultez nos acompañan en nuestras dificultades. Pero para que eso suceda, tú debes formarlo. Y serán una bendición para tu vida. Recuerda, si tus hijos son bien educados, estarán en favor de ti. Pero si tus hijos son mal educados, mal enseñados, entonces dispararán contra ti. Y serán una pena y una carga para tu corazón. En primer lugar, los hijos son una herencia de Dios. En segundo lugar, los hijos son una flecha en manos del valiente, del guerrero, del que sabe. Y en tercer lugar, los hijos son un testimonio de honra para los padres. No solamente una herencia, no solamente una flecha, sino honra para los padres, un testimonio de honra. Y la idea es que los hijos son un baluarte, son una fortaleza, un respaldo incuestionable. Los hijos dan fe de la calidad de personas que somos nosotros. Yo espero que mis hijos el día de mañana den fe del tipo de padre y madre que han tenido, del tipo de hogar en el cual han vivido. Miren lo que dice el versículo 5. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Dice, no será avergonzado cuando hablare con el enemigo, con los enemigos en la puerta. Por el contrario, serán un testimonio de honra. No habrá vergüenza, porque ellos mostrarán el tipo de hombre y mujer que son. En el Nuevo Testamento afirma que aquellos que son candidatos para ser pastores, ancianos, deben tener hijos que han sido criados en toda honestidad. Hijos que están bajo la sujeción del Padre. Hijos que son enseñados bajo la dirección del Padre. Se requiere que el que va a asumir un lugar de liderazgo para guiar la casa de Dios, si no puede cuidar de su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la casa de Dios? Se requiere que los hijos anden con honestidad. Y cuando eso ocurre, da buen testimonio. ¿De quién? Del Padre. Da buen testimonio, da honra al Padre. Ha vivido en casa la fe que ha profesado en la calle. Lo que ha mostrado al mundo lo vive en la casa y eso lo muestran sus hijos al vivirlo de igual manera. Este respaldo viviente calla la boca de todos aquellos que puedan hablar mal de uno, de todos los enemigos, de todos los que puedan estar opinando y diciendo montones de cosas de nosotros. Anuncia a todos que el Padre verdaderamente es una persona de peso. Es una persona que vive adecuadamente y se ve reflejado en la vida de sus hijos. De la misma manera, el apóstol Pablo dice que la madre se salvará. En primera de Timoteo dice que se salvará de la inutilidad, de la insignificancia, del menosprecio, si sus hijos permanecen en fe, en amor, en santificación y modestia. Si ellos abrazan, si nuestros hijos al crecer, al salir de casa, abrazan la fe cristiana libremente, si ellos manifiestan un servicio al prójimo, si ellos muestran amor, si ellos muestran honestidad, si ellos muestran una buena manera de vivir, entonces todo el mundo sabrá el tipo de mujer que tú eres. Una mujer respetable,
una mujer digna. ¿Por qué? Porque se ve reflejado en la vida, en la crianza de tu hijo, en cómo vive ese varón o esa mujercita. Se verá a través del tipo de padre que tú eres. La forma de ser de los hijos responde a lo que han vivido en casa. Si tu hijo es un vago, es un perezoso, un echado, si tu hijo maltrata a las personas, si tu hijo es un irrespetuoso, un maleducado, si tu hijo anda robando, si tu hijo anda metido en la delincuencia, anda metido en caminos que son malos, eso habla del tipo de crianza que ha tenido. Quizás no se le ha prestado atención, no se le ha dado cuidado, quizás ha visto un mal ejemplo dentro del hogar. El Salmo nos anima a plantearnos un proyecto familiar. Eso le está animando David a su hijo, el cual no prestó atención, como vimos anteriormente. Un proyecto familiar es cuestión de influir en ellos para bien y de tocar sus vidas para la eternidad. Empecemos con nuestros hijos naturales, hermanos, y luego ampliamos hacia los hijos espirituales. Pero primero comencemos en casa y luego a la ciudad. Tú no puedes querer ser un gran evangelista, tú no puedes querer salir a hablarle a todo el mundo de Cristo si tú no comienzas con tu hijo. Si tú no comienzas a transmitir y a modelar el carácter de Cristo en la vida de ellos, en la vida de tus nietos, en la vida de tu familia. Comienza con ellos y luego sale afuera. Dichoso el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. Cuando los hijos e hijas son flechas, es bueno tener una aljaba llena de ellos. Cuando son flechas es algo buenísimo, pero cuando son palos, nudosos, inútiles y doblados, entonces cuanto menos tengas mejor. Si vas a tener hijos que van a ser inútiles porque no les vas a dar el tiempo, no le vas a dar la dedicación, no le vas a dar el amor, no le vas a transmitir la verdad de Dios, no lo vas a tener en estima, entonces cuanto menos tengas mejor. Porque así está el mundo. ¿Por qué el mundo está así? Porque está lleno de hijos, de palos nudosos, doblados, que no sirven para nada. Y por eso el mundo va camino a una ruina. Pero si tú preparas una flecha poderosa, ese niño o esa niña impactará en el mundo a través de la verdad de Dios. Este es el diseño divino. Familias construidas en el camino de Dios. Este es el tipo de hogar que tú puedes tener si le das lugar a Dios. Si tú le das lugar a Dios, vas a poder tener un hogar de bendición. Un hijo que es de bendición para tu vida. Un hijo que es como una flecha en tu mano. Es una alegría en tu mano. Y un hijo que da honra y respeto a tu nombre. ¿Qué estás haciendo como padre? ¿Qué estás haciendo como madre? ¿Cómo estás invirtiendo en ellos? ¿Qué estás haciendo para bendecirlos? Quiero animarles a meditar sobre esta verdad escritural y que podamos formar hogares bajo el diseño de Dios, que podamos tener familias construidas en el camino de Dios. Este es el tipo de familia que Dios quiere darte, pero la decisión está en nosotros. Amado Señor, te doy gracias por la oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Te pido perdón por mis faltas, Padre. Ayúdame a ser un mejor padre. Ayúdame a tener en cuenta estas verdades, Señor, sabiendo que a ti te pertenecen, que tú lo has puesto en mi mano para bendecirme, Señor, y para instruirlo en tus caminos. Que mis hijos sean flechas en mi mano, Señor. Que mis hijos honren y respeten mi nombre, Señor, el día de mañana en este mundo caído. Padre, lo mismo te ruego para mis hermanos aquí, que tomen conciencia de esta verdad y procuren influir en ellos,
dejar de desperdiciar el tiempo, de invertirlo en otras cosas que no sirven. Ayúdales, bendícelos. En Cristo Jesús. Amén. Amén.